San Lucas capítulo 5. ¿Cuántos ya tienen la palabra? Diga amén. San Lucas capítulo 5 versículo 1 dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Levanta la mano la Biblia y diga: Padre mío, háblame en esta noche. Diga conmigo: Señor, habla conmigo a través de tu palabra. Diga conmigo: Espíritu Santo, habla mi vida, porque necesito recibir tu palabra. Amén. Toma tu asiento y dale un aplauso alegre y dale un gloria fuerte que sea para este Dios poderoso. En esta noche, dale una alabanza más fuerte y a su nombre. Estamos en este culto, gloria a Dios, en donde Dios va a manifestar algo milagroso sobre tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Diga conmigo fuerte, amén. Dice, hermano, gloria a Dios, que la fe viene al oír y al oír la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra alma, nuestro espíritu se está alimentando de la fe. ¿Qué hace la fe? Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, la fe en nosotros nos lleva a cambiar la visión, a cambiar ciertas partes de nuestra vida que quizá usted, antes de entrar en la iglesia, usted se sentía derrotado. Quizá cuando usted venía ya en una esquina, usted decía: la última vez que voy a la iglesia me siento derrotado, me siento devastado, siento que ya no puedo más, ya no voy más a la iglesia. En cambio, cuando tú llegas a la presencia de Dios, entra, tu visión cambia. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de fe en el cual usted se está llenando de esta palabra, se llena de esta presencia, y su visión comienza a cambiar, de tal manera que cuando está por salir, ya por terminar el culto, usted dice: no dejo ni que me pague, no dejo la presencia de Dios, porque gracias a Dios lo tengo todo. Porque cuando nos llenamos de Dios, hasta nuestra visión cambia en su presencia, y a su nombre. Es por eso que la palabra de Dios dice, hermano, nos cuenta esta historia, nos relata acerca de aquellos pescadores, que la Biblia nos relata, hermano, que uno de ellos era Simón. Uno de ellos, gloria a Dios, dice la palabra de Dios que era Simón Pedro, los cuales estaban pescando toda la noche. Ellos eran pescadores, los cuales ellos pescaban, y los pescados que ellos agarraban, hermano, ellos los vendían para el pueblo, los repartían entre la familia, y de eso se alimentaban. Y si ellos no pescaban nada, no había venta, y si no había venta, no había ingreso, y si no había ingreso, iban a ir a bancarrota, y a su nombre. Entonces dice que esa noche habían pescado toda la noche, de tal manera que no habían pescado ni siquiera nada, ni siquiera un hito, no habían sacado nada. Entonces Simón, imagínense el desgano emocional que tenían estos trabajadores. Dígame usted, hermano, que va
gloria a Dios, a trabajar y tu familia depende de tu trabajo. Si usted trabaja y usted hace algo, usted y tu familia come. Pero si usted no trabaja y no hace nada, usted y tu familia no podrán comer, no podrán vivir. De esa manera, imagínense el desgano emocional, espiritual y todas las áreas que podría haber tenido Simón al ver que no había pescado nada. Pero siempre cuando nosotros parece que el mundo se nos quede abajo, que hay una desesperanza, hay una desesperación, ahí llega la esperanza, ahí llega Jesucristo para un encuentro con la esperanza viva, porque Él nos da la esperanza para seguir marchando, y a su nombre. Dice la palabra de Dios que en eso que ellos estaban lavando las redes, estaban con las barcas en la orilla, se acercó el maestro y dice la palabra de Dios, hermano, que el maestro se sentó, gloria a Dios, hermano, entró en una de las barcas porque la gente lo agolpaba, la gente se amontonaba para oír que la palabra de Dios. Diga conmigo, la gente quería oír la palabra de Dios. Y dice que el maestro vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y dice que los pescadores habían descendido, es decir, ya habían dejado la barca, y cuando ellos habían descendido, ellos estaban lavando su red. Entonces allí entró el maestro en una de las barcas. Uno de los misterios que podemos entender por medio de la revelación del Espíritu de Dios en su palabra es que cuando para nosotros termina la esperanza, allí llega Jesucristo para darnos nueva fe, para darnos esperanza, para proseguir, y a su nombre. Estudiando esta palabra me doy cuenta que ellos ya habían bajado de la barca. Una de las cosas que ellos estaban haciendo es que ellos habían estacionado la barca en la orilla del lago. Una de las primeras cosas, habían ya dejado la barca, enganchado la barca en la orilla del lago como para ya no salir más. Claro, habían trabajado toda la noche. Entonces, y dice que lo segundo que ellos habían hecho, habían descendido de la barca, y lo tercero, estaban lavando sus redes. ¿Cuántos me están siguiendo? Diga amén. Lo primero, ataron la barca. Lo segundo, se bajaron de la barca, ya no querían estar en ella. Y lo tercero, lavaban sus redes como para guardar y ya no pescar más en ese día, y sabrá Dios cuándo iban a volver a pescar por el desgano, el desgano emocional que ellos sentían. Y muchas veces usted y yo somos así, muchas veces el ser humano es así, hermano. Lo primero que hace, estaciona los sueños. Lo primero que hace, estaciona los proyectos, lo engancha en la orilla. Dice, no, este proyecto ya no va a dar más, la casa ya no va a dar más, la familia ya no va a dar más. Entonces, ¿qué hace? Lo deja en la orilla. Lo segundo que hace, representando en la palabra de Dios, se baja del proyecto. Dice, ya no voy a hacer más, ya no voy a continuar con la casa, ya no voy a continuar con la compra de la moto, ya no voy a continuar con el sueño del auto, porque se me hizo imposible. He luchado toda la noche, he luchado por 10 años y no he conseguido. Y lo tercero que usted puede hacer, comienza a lavar la red, es decir, comienza ya a dejar todo preparado para no volver más a eso. Pero cuando usted lo hace eso, déjame decirte que en ese momento llega Jesús. Escuche esto, escuche. Dice la palabra de Dios que Jesús llegó a donde estaba Marta y María después que Lázaro había muerto. Después de 4 días, Lázaro ya había muerto hace 4 días y el maestro recién llegaba. ¿Para qué, pastor? Para que la gloria y el poder de Dios sea manifestado. Dios no se va a mover como tú te mueves, Dios se mueve en lo sobrenatural, Dios se mueve más poderoso, y a su nombre. Diga gloria a Dios. Quizás usted dice, no, pastor, yo voy a intentar una vez y si no sale ya no da más. Bueno, usted lo intenta una vez, no sale, lo intenta 2 veces y no sale, lo intenta la tercera y no sale, lo intenta varias veces, y cuando usted ve que ya no sale porque no va a salir, entonces allí llega Jesús. ¿Por qué? Para que usted después no diga, ah, no, es que salió porque yo tuve suerte. No, salió porque Jesús había llegado y Dios te ha dado. Entonces, muchas veces hay gente, hermano, que estaciona los proyectos. Yo no entiendo eso. Muchas veces hay gente que estaciona los proyectos. Uno los ve a principio de año emocionado. Pastor, en este año voy a tener la casa. Y para fin de año uno dice, y hermano, en la casa, no, pastor, ahí está, lo tengo estacionado, ya no lo voy a seguir, ya no voy a
hacer mal, lo tiene ahí de ladito, al lado, ya estacionado como para no hacerlo mal. Y también se baja de ese proyecto, dice, no, pastor, ya no voy a hacer la casa, ya no voy a comprar la moto, ya no voy a buscar un buen trabajo, mejor me voy a dedicar a otra cosa. No renuncies a tu sueño. José soñaba que José, hermano, gobernaba sobre sus hermanos, sobre sus padres y sobre toda la nación. A José lo trataban de loco, a José lo trataban, hermano, de loco, diciendo que él nunca iba a gobernar. Y mira, Dios le terminó poniendo tal cual donde Dios le había prometido. Puede venir la circunstancia, pero la circunstancia no define el lugar en donde usted va a estar colocado por la mano de nuestro Dios poderoso, y a su nombre. Vengo a hablarle algo a todos los soñadores, a todos los que proyectizan, a todos los visionarios en la presencia de Dios. Déjame decirte que era lindo cuando José soñaba, porque José veía que los manojos se inclinaban a él. José veía que el sol, la luna, las estrellas se inclinaban a él. Es lindo cuando uno sueña. Ahora, cuando llega el momento de cumplirlo, ahí es lo doloroso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que moldear, Dios no tiene que formar para nosotros estar aptos para esa grande bendición. Es por eso que hay gente en esta noche que usted está siendo formado por la gracia de Dios. Usted está siendo moldeado porque Dios te está preparando. Dios te está preparando. Dios te está preparando, y a su nombre. Yo antes de tener un auto no se imagina lo mucho que tuve que caminar, y a su nombre. Dios me preparó. ¿Por qué? Porque para cuando yo tenga, no me olvide de lo que yo era, no me olvide de antes, de lo que cuando Dios me hubiese bendecido, no me olvidara, y a su nombre. Entonces todo te va preparando. Imagínense, hermanos, que José soñaba ser un rey, pero José, en vez de estar allá como rey, José, dice la Biblia, que estuvo en una cisterna. Fue vendido por su propia familia, por sus propios hermanos, porque hay veces que Dios va a permitir que hasta lo de nuestra propia casa nos abandone, pero todo va marchando hacia un propósito. Recuerda, todo va marchando hacia un propósito. Puede abandonarte el que quiera, pero Dios te está preparando para el propósito, y a su nombre. Dice que José, el soñador, el que soñaba ser rey, el que tenía sueños, que todos se inclinaban a él y él gobernaba, terminó en una cisterna, vendido por sus hermanos. Y encima sus hermanos fueron y mintieron a su padre, diciendo que a su hijo, a José, al preferido, al amado, lo habían matado. Había peleado y había muerto. Había peleado contra un animal y había muerto. El padre, devastado, claro, creyó a sus hermanos. Como quien iba a pensar que eran sus hermanos que lo iban a mentir, y a su nombre. Pero José no murió en la cisterna, porque ya Dios tenía a alguien que lo iba a sacar a la cisterna, lo iba a llevar, lo iba a vender, lo iba a tener. Ya Dios tenía todo preparado, y a su nombre. Pastores, que estoy en la cisterna, quédate tranquilo que ya Dios tiene preparado el que te va a sacar. Es por eso que dijo David, gloria a Dios, que David se sentía en el pozo de la desesperación, pero aquí vinieron personas y lo sacaron de ese cautiverio, porque Dios tiene personas que te va a sacar de esa opresión, te va a sacar, y a su nombre. ¿Cuántos me entienden? Diga amén. Diga conmigo, gloria a Dios. José, hermano, de la gloria a Dios, de la cisterna pasó a ser esclavo. De esclavo, gloria a Dios, pasó a ser el ayudante. De ayudante pasó a estar en la cárcel. De la cárcel pasó a estar frente del rey. Y del frente del rey pasó a estar en mano derecha del rey. Pero José tuvo que enfrentar un periodo de etapas. Usted tiene que entender que hay cosas que no van a llegar de la noche a la mañana. Hay etapas, hay procesos, hay cosas. Si usted planta algo hoy, no va a crecer mañana ya. Tiene que tener su etapa, tiene que tener agua, tiene que ser riegado por el agua de lluvia, tiene que agarrar el clima, el calor, la noche. Todo tiene una temporada, todo tiene un proceso. Entonces usted también está siendo plantado y va a florecer, va a crecer y va a dar fruto grande, de grandes bendiciones, de tal manera que los pámpanos van a resonar, van a hacer ruido. Las bendiciones que Dios te dará se harán notables. ¿Cuántos me entienden? Diga amén. Dice que el maestro se había sentado en la barca
Y dice que de allí el maestro predicaba a la multitud y a los que estaban en la barca, a Simón, a Pedro y a los demás que estaban allí. Que el maestro predicaba. Cuando de repente el maestro detiene la prédica, finalizó una parte, una palabra, y el maestro mira para Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro, echad vuestra red. Y a su nombre. Imagínense estar cara a cara frente al Maestro Jesucristo y que el Maestro te esté hablando de lo más bien y de la nada detenga la palabra y diga: boga mar adentro, echad vuestras redes. Echad vuestras redes. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Gloria a Dios. Mira, el Señor le dice: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Y a su nombre. No para sacar basurita, no para sacar rama, no para sacar, para pescar. Cuando Dios te da la palabra y te dice: echad vuestras redes para pescar la bendición. Quizá usted dice: pastor, es que he pescado muchas veces y no he sacado la bendición. Pero ahora no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo Cristo. Vas a pescar peces, vas a pescar la moto, vas a pescar la bendición, vas a pescar la victoria. Hay alguien que pueda adorar a Dios y a su nombre. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y a su nombre. La reacción de Simón, lo primero que él hizo, se justificó, porque dijo: toda la noche hemos estado trabajando. Es decir, trabajamos para pescar, pero nada hemos pescado. Pero ahí Simón se detiene. ¿Sabe por qué? Este punto y coma me hace pensar mucho y me hace analizar en la reacción de Simón. Porque Simón, en una parte, él reconoció su naturaleza carnal. Era un pescador. Él sabía dónde tenía que echar y a dónde no. Pero aún así no pudo pescar. Entonces, punto y coma, un receso. Hizo una pausa y dijo: más en tu palabra echaré la red. En otras palabras, Simón dijo: Señor, yo tengo experiencia, yo sé dónde pescar, conozco este lago, conozco este río de punta a punta, de orilla a orilla, de extremo a extremo. Yo sé dónde salen los peces, yo sé dónde está la parte más honda, las partes más bajas. Yo conozco todo, pero aún así no hemos pescado. Pero ahora sí te digo, Señor, que en tu palabra echaré la red. Oh, gloria. Si no funcionó por tu cuenta, échalo por la palabra de Dios, que va a funcionar. ¿Cuántos me entienden? Diga amén. Hay veces que uno se cansa, hay veces que uno dice: pastor, estoy cansado de luchar con mi familia. Y bueno, en tu naturaleza ya no puedes seguir luchando, pero échalo en la palabra de Dios, lúchalo por la palabra de Dios. Cosa que usted está diciendo, al usted ser así, usted está reconociendo de tal manera que usted dice: yo no pude, pero Dios va a poder. Yo sé cómo trabajar, pero aún así no he podido ganar. Pero en la palabra de Dios yo lo voy a alcanzar. Por la palabra de Dios yo voy a conquistar. Por la palabra de Dios yo voy a recibir. Por la palabra de Dios yo seré prosperado. Por la palabra de Dios yo seré bendecido. Por la palabra de Dios yo alcanzaré victoria. Hay alguien que pueda bendecir a Dios y a su nombre. Mas en tu palabra echaré la red. Hay veces que hay gente que tiene que entender que si no funcionan tus métodos, échalo en los métodos de Dios. Dios nunca falla, Dios nunca llega tarde, Dios nunca fracasa. Dios sabe cómo lo va a hacer. Hay veces que debemos dejar el orgullo, dejar esa altivez de decir: no, yo sé cómo lo voy a hacer. Pedro era pescador, sabía, conocía el río, pero aún así no había pescado nada. Usted puede ser lo que usted sea, pero hay veces que nada va a dar cierto si no es con la ayuda de Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios. Usted y yo necesitamos siempre ser ayudados por Dios. Por eso Pedro dijo: yo he pescado toda la noche, pero no he sacado nada. Pero ahora voy a pescar en tu palabra. Ahora haré prueba en tu palabra. Ahora veremos tu palabra. ¡Oh, gloria! Dice que Pedro echó la red
Y dice que al instante cuando Pedro echó la red, gloria a Dios, dice la palabra de Dios que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. ¿Cuántos me están siguiendo? Diga amén. ¿Saben lo que pasa, hermano? Que la palabra, que la oración, que la presencia de Dios atrae bendición. Cuando Cristo estaba predicando, yo me imagino el maestro predicando y Pedro echando la red, y el Señor, ya los peces sabían a dónde tenían que llegar, a qué barca tenían que estar, porque la presencia de Dios siempre atraerá bendiciones. ¡Oh, gloria! Mientras usted tenga a Dios, las bendiciones te alcanzarán, las bendiciones te seguirán. ¿Cuántos me entienden? Diga amén. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces dice que de tal manera que su red se rompía. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque era gran cantidad de peces. Pedro nunca había sacado una cantidad tan grande como lo que estaba por sacar en ese momento. Entonces dice que era tan grande que su red se rompía. Era más de la capacidad de lo que podía aguantar la red. Déjame decirte que usted va a ser bendecido y será tan grande que va a ser ilimitado y que va a sobrepasar la capacidad de lo que usted está esperando, la bendición. Hay gente que dice, pastores, que yo estoy esperando un poquitito y Dios no te va a enviar por migaja. Dios te va a enviar lluvia de bendición, lluvia de victoria. ¿Cuántos me entienden? Diga amén. Dice la palabra que cuando Dios te bendice, serás de bendición tú y toda tu casa. Diga conmigo, seré de bendición yo y toda mi casa. Dígalo conmigo, seré de bendición yo y toda mi casa. Dice que Pedro, cuando vio que sus redes se rompían, dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca. La otra barca no tenía peces. La barca de Pedro había tenido peces por la palabra de Dios. Ahí usted ve la grande diferencia entre aquel que tiene a Dios y entre aquel que no tiene a Dios. En aquel que confía en Dios y aquel que no confía. Ahí usted ve la diferencia en aquel que coloca a Dios. Por tu palabra echaré la red, y aquel que solamente quedará mirando. El que echa por la palabra de Dios va a cosechar bendición, va a cosechar victoria, va a cosechar una gran cantidad de bendición. Y la Biblia nos muestra, nos enseña en esta parte que cuando Dios te bendice, bendecirá a usted y toda tu casa. Porque dice que Pedro hizo seña para que sus compañeros que estaban en la otra barca viniesen a ayudarle. Y dice que cuando vinieron, escuche, dice que llenaron ambas barcas de tal manera que ya no se rompía, se hundía. Ay, 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 yo no sé si usted me está entendiendo. La bendición de Dios era tan grande que un día parecía que se iba a hundir la barca de Pedro, la barca de Simón y la barca de su compañero. No solamente Simón fue bendecido, sino que también sus compañeros. Cuando usted aprende a alcanzar la presencia de Dios, será bendecido usted y será bendecido los tuyos. Será bendecido usted y será bendecido tu compañero de trabajo, tu compañero. Todo lo que usted pisare será prosperado por el poder de Dios. Hay alguien que entienda esto, apláudale fuerte y a su nombre. Dice que cuando Pedro vio esto, Pedro se atemorizó y cayó de rodillas y pidió a Dios misericordia. ¿Por qué? Porque él había dudado. Porque él dijo, Señor, soy hombre pecador. Es decir, soy hombre que he dudado de tu poder. Pero ¿sabe qué le activó la fe a Pedro? La palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra transmite fe. Cuando usted oye la palabra te ayuda a vencer. Cuando usted recibe la palabra de Dios te ayuda a activar la fe. De tal manera que usted se levantará mañana y dirá, en este día Dios me sorprenderá. En este año próximo Dios me bendecirá. En los años que vengan veré la bendición de Jehová. ¿Cuántos me entienden? Diga amén y apláudale fuerte. Diga conmigo fuerte, amén. Diga conmigo, seré bendecido yo y mi casa. Veré la pesca milagrosa. Diga conmigo, veré
la cosecha milagrosa. Diga conmigo, veré las bendiciones de Dios. Reciba esta palabra y vas a ver las bendiciones de Dios. Apláudale más fuerte y reciba. Porque cuando más aplaude, Dios comienza a mover tu economía, Dios comienza a mover tu finanza, Dios comienza a hacer tronar y la bendición llega. Dale un aplauso y dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale un minuto de aplauso y recíbalo.